El Observatorio Judicial Dominicano es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que tiene por misión promover la investigación para elevar la calidad del debate sociojurídico nacional. En el día de hoy tenemos con nosotros al magistrado Ángel Gomera, quien es director del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, adscrito a la Procuraduría General de la República. Bienvenido, magistrado. Muchísimas gracias, muy buena. Complacido de compartir e interactuar en este espacio académico. Bien, de inmediato vamos a entrar al conocimiento, darle a la ciudadanía la posibilidad de conocer qué es el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Sistema Nacional de Resolución de Conflictos. Antes de propiamente definir el sistema como tal, es bueno hacer un enfoque de la conflictividad en nuestro país, de la violencia, cómo anda. Y en ese sentido, entonces, procurando dar respuesta a que no siga en escalamiento, en ascenso los niveles de conflictividad, entonces definir el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos. Me explico. El ser humano vive en constante conflictividad. Los conflictos son parte de la vida diaria. El problema de los conflictos está en la respuesta que le estamos dando. Y vemos que una de las respuestas aquí en nuestro país es la violencia. La violencia partiendo de hechos muy simples, partiendo de situaciones que se dan en la trivialidad. Entonces, fruto de esa situación, estamos viendo cómo pequeñas cosas se nos están convirtiendo en hechos dramáticos. Es decir, situaciones que salen de lo que es la infracción penal, se están convirtiendo en una infracción penal. Y para una manera de detener esa avalancha de conflicto, entonces, ha nacido el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos en procura de que detengamos la marcha tan veloz de la violencia, que detengamos también los niveles de agresividad o de comportamiento emocionales que viene exhibiendo la ciudadanía, el comportamiento en sectores vulnerables, de cómo la gente resuelve los problemas o quiere resolver los problemas haciendo justicia en sus propias manos. De ahí después que el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, asumiendo ya de que en nuestro país existen disposiciones legales que manejan el tema de los métodos alternos de resolución de conflictos, que plantean, ¿verdad?, estrategias, que disponen, entonces, el sistema es un conjunto de pautas, procedimientos, estrategias, lineamientos, que procuramos con el mismo impulsar los métodos de resolución de conflictos y alcanzar la paz social. Eso es sencillamente una respuesta muy concreta de lo que es el sistema, el SINARIC. Es importante saber entonces cómo surgió, porque parte de lo que decíamos en la introducción de esta entrevista es que se encuentra adscrito a la Procuraduría General de la República, por eso lo dirige un representante del Ministerio Público. Así, bueno, sí. ¿Sabe que el Código Procesal Penal, en su artículo, desde el artículo 37 al 39, nos habla de la mediación y la conciliación de conflictos? La Constitución de la República, en su artículo 169, nos habla de los métodos alternos de resolución de conflictos. La mediación y la conciliación son métodos de resolución de conflictos que están al alcance del Ministerio Público, del ámbito penal. Ocurre que la mediación, la manera en que se ha venido trabajando, todavía hay que ayudarla, debido a que nos estamos circunscribiendo en muchos de los casos a la conciliación. Y la mediación, así como lo expresa el Código Penal, más bien como método, lo que procura es que un tercero imparcial, convirtiéndose en auxiliar del Ministerio Público, procure dar respuesta, haga de su competencia, espacio, un mecanismo para resolver, para gestionar los conflictos. ¿Cuáles conflictos? Aquellos que no podemos tipificarlo, aquellos que no son ilícito penal. Ahora, que si no le prestamos atención, se nos convertirían en un ilícito penal, o sea, en hechos dramáticos. Entonces, ese mediador servirá como una especie de dique de contención a los niveles de conflictividad o el manejo, una respuesta a ese conflicto que puede irse a lo más dramático. Esa es la realidad. La conciliación
muy parecida, ¿verdad? Pero con su diferencia, con la mediación. El Ministerio Público es de su competencia y cuando llegan ya situaciones como tal, él sí podrá disponer quién tiene o no tiene la razón, y ahí entra un proceso de judicialización. Con la mediación es muy diferente, ¿eh? Con la mediación necesitamos el concurso de la voluntad de las partes que están encontradas, que están en disputa, y ese tercero imparcial lo que procurará, a través de sus técnicas, a través de herramientas ya, de habilidades, de competencias adquiridas, el procurar el que lleguen a un acuerdo donde parte importante, parte vital, es decir, que es ganar y ganar. Y si pensamos ahora en lo que tenemos hace mucho tiempo viendo, la impresión de que el Ministerio Público es más un persecutor, es más un represor, es quien tiene entonces que reprimir el delito, el representante del Estado. ¿Qué también ha entendido estos nuevos roles de mediación y conciliación al Ministerio Público? ¿Y qué tanto puede ayudar ese sistema de resolución de conflictos a que esto cambie, esta mentalidad cambie en el Ministerio Público? Bueno, la verdad es que toda iniciativa trae consigo desafíos. Y esos desafíos en muchos de los casos son paradigmas que hay que romper. Por eso hay que realizar sensibilización constante. De ahí es que una de las metas que tenemos como Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, uno de los ejes temáticos, dentro de una metodología planteada, es orientar, informar y sensibilizar en la gestión de los conflictos. Y tenemos también que hacerlo no hacia la ciudadanía, sino en nosotros mismos. ¿Procurando qué? Muchas veces pensamos que el Ministerio Público solamente tiene que verse como un órgano persecutor. Y quiero poner un ejemplo de que la necesidad de que también nos involucremos en políticas preventivas. Digo esto porque conozco el testimonio de un procurador fiscal que me dijo lo siguiente: aconteció que una persona fue a plantearle un problema, se veía muy simple, lo definió chisme, y él dijo que no podía prestarle atención en ese momento debido a que estaba manejando un caso complejo de homicidio. La persona, al recibir esa respuesta, se fue y al otro día mató a una persona. Ese fiscal tuvo que manejar 2 homicidios, o sea, 2 casos complejos. Es como ser oportuno ante el conflicto, porque si no la gente concibe una respuesta equivocada. Y yo creo que a la gente hay que orientarla, a la ciudadanía hay que orientarla, de que no solamente debemos buscar como respuesta a la violencia, que tenemos métodos alternos, como es la mediación, la conciliación, y crear espacio, destinar espacio de práctica restaurativa o espacio de diálogo, donde se posibilite el alcanzar alguna orientación que pueda dar respuesta a ese problema, a ese conflicto en concreto. En ese marco, ¿qué rol juegan las casas comunitarias de justicia en el sistema de resolución de conflictos? Sí, bueno, precisamente nosotros firmamos un acuerdo con la Casa Comunitaria de Justicia, y como Procuraduría General de la República está colaborando con dicha iniciativa. Juega un papel vital, importante, porque el desarrollar el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos no debe protagonizarse solamente al ejercicio concreto del Ministerio Público. Es que debemos articularnos, debemos unificar criterios de cara a que todos juntos no dispongamos de disminuir los niveles de conflictividad y violencia en nuestro país. Y la casa comunitaria juega un papel vital, porque donde está enclavada, la ciudadanía responde y ahí reciben las debidas orientaciones y las respuestas idóneas de cara a sus problemas. Quiere decir que ha impactado poderosamente y las estadísticas son muy favorables y van en crecimiento. Creo que tenemos que animar también a otras organizaciones sociales de la sociedad civil en que juntos colaboremos. Independientemente de su propósito, yo creo que todo ciudadano, toda fuerza viva, debemos trabajar de consonancia a alcanzar la paz. La paz hace de que realmente tengamos convivencia. La convivencia hace que crezcamos como país, que nos desarrollemos. Eso ayuda en desarrollo sostenible. Sí, sí. Correcto. Y pensando en los desafíos
que tendría el sistema en el futuro venidero para desarrollar esa cultura de paz, ¿cuáles son, magistrado? Son muchos los desafíos. Yo creo que es comprender el problema de la violencia, comprender el problema de los conflictos y construir una voluntad. No solamente en el seno de la justicia, es una voluntad política. De ahí es interesante en la resolución que dio con la creación del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, que declara esto como política pública del Ministerio Público. Yo creo que los desafíos están en comprender que más vale prevenir que lamentar. Si nosotros nos anticipamos a los problemas, creo que estamos ayudando ¿a qué? A decongestionar el sistema judicial, a decongestionar el sistema penitenciario, ayudar al Estado y al propio ciudadano en cuanto a costo y tiempo. Porque si nos involucramos en un problema, el Estado tiene que corresponder a través de ofrecerle su estructura para darle entonces respuesta. Pero también el ciudadano tiene que, para hacer garantizar sus derechos, tiene que ayudarse de un abogado y también tiene que disponer de su presupuesto para la movilización. Quiere decir que ayuda poderosamente. Y lo otro es el acceso a la justicia. Cuando la gente se siente, cuando hay un problema, hay una disputa, una controversia, hay una crisis y encuentra un camino que puede servir como una salida, recurre a ese camino. Si no tiene nada, entonces es como un ratón cuando está atrapado y no sabe a dónde va a salir, que ataca. Y en ese atacar es que ahí viene la venganza, viene la justicia en su propia mano. Y la Procuraduría General de la República, en esa suerte de dirigir la política criminal del Estado, está tomando en cuenta, vamos a pensar en su planificación estratégica, eso que le aporta el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos. Claro, mira, la verdad es que nos sentimos muy entusiasmados, porque en el poco tiempo que viene estructurándose el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, ya nosotros formamos parte como objetivo específico y transversal del Plan Estratégico del Ministerio Público 2015-2019. Y no obstante eso, dentro del PEI y del POA, como matriz, ya tenemos una visión clara de lo que podemos alcanzar a través. Sí, hay un sentimiento, claro, hay que seguir trabajándolo, porque apenas estamos dando pasos. Y se está creando toda una especie de sensibilización a los fines de corresponder a la ciudadanía, de brindarlo, ofertarlo como servicio, del cual solo voy a mencionar luego cuáles son esos servicios. Y lo interesante de todo esto es que a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público también ya se está formando a los y las fiscales respecto a esta materia. ¿Les ha presentado algún problema la dificultad de no tener un dato oportuno o un dato adecuado sobre la conflictividad en República Dominicana? Claro que sí, claro que sí. Creo que hay que fortalecer más la recolección, la producción de datos, porque en la medida que lo tenemos a mano, ayudará a los mediadores, ayudará al propio Ministerio Público a jugar un papel mucho más importante, mucho más preponderante, mucho más efectivo, mejor dicho. De ahí es que nosotros planteamos y está concebido en la resolución la creación de un observatorio de la violencia y los conflictos. Debemos medir, debemos tipificar cuáles son los conflictos que se dan en nuestros barrios, en nuestras comunidades, para así entonces brindarles herramientas a quienes deberán actuar respecto a ello. Yo creo que sí es importante. La República Dominicana como tal ha venido confrontando ese problema de recolección de datos. Claro, hay avances importantes y podemos mencionar el papel que está jugando el Departamento Estadístico de la misma Procuraduría, pero también el observatorio que tiene el Ministerio de Interior y Policía, pero necesitamos más. Además también el propio papel que están jugando ustedes como Observatorio Judicial Dominicano. Creo que lo que debemos es articularnos y que esto sirva de base para no solamente investigar para quedar almacenado, sino que salga a la luz y que los medios de comunicación también difundan para que orienten a la población de cara a estos propósitos. Como sabe, magistrado, el Poder Judicial tomó la iniciativa de diseñar tribunales
que son supervisores de tratamiento judicial. Es decir, tenemos en el 7º Juzgado de la Instrucción un sistema en el que las personas que son infractores de causas pequeñas en materia de drogas son tratados no de la misma manera que los demás imputados, como un narcotraficante, ni mucho menos, sino como personas que necesitan ayuda, y así se trata de resolver el conflicto social. ¿Tiene pensado el Sistema Nacional de Resolución del Conflicto conectar con ese tipo de iniciativas? Claro que sí, claro que sí. Debe ser, esto es un propósito que debe ser incluyente. Si le damos una naturaleza de exclusivo, pierde el sentido y no damos la respuesta esperada. Yo creo que sí, más en un caso como este, se declaran enfermos. Ahora bien, el problema de ese enfermo es que crea problema a otro. Es sistémico, ¿verdad? Porque involucra a la familia y también a quien él está ocasionando. Yo creo que debemos trabajar esos espacios de restauración. De ahí viene la práctica restaurativa. Es cómo podemos reconciliar a ese individuo con su entorno, pero cómo también el entorno ha de contribuir a esa reconciliación, a no volver otra vez a que caiga, ¿verdad? Sino a que se sientan de que está apoyado y que él pudo rehabilitarse. Yo creo que sí. Cada institución, todas las instituciones debemos tener como propósito el que logremos, alcancemos la paz social, y eso es un propósito muy claro, muy preciso. Magistrado, en ese mismo sentido, ¿cuáles son los servicios que presentará el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos a la ciudadanía? Bueno, precisamente tenemos 10 ejes programáticos. ¿Cuáles serían? El primero es la orientación, información, sensibilización de la gestión del conflicto. Queremos conectar a la ciudadanía con esos servicios y para eso debemos instruirlos, debemos hacerle llegar la información para que ellos puedan recurrir a esos servicios, primer punto. Segundo, los espacios de prácticas restaurativas, es decir, nosotros estamos brindando los servicios de mediación y conciliación de conflictos, pero eso no puede quedarse ahí, hay que darle un seguimiento. Recuerdo una expresión que dice que o ganas tú el ambiente te gana a ti. Muchas veces salimos con una respuesta y el ambiente socava esa respuesta. Entonces los espacios de práctica restaurativa ayudarán a ese proceso de reconciliación por el problema que se ocasionó. El tercero viene siendo la mediación propiamente, pero clasificada de la siguiente manera. Mediación comunitaria. ¿Cuál es el problema en la mediación comunitaria? Tanto que nos llegan por la subida, el aumento del volumen de la música o el tirarse a la basura. Son casos que aunque se noten tontos, sencillos, chismes, pero nos están produciendo violencia, niveles de violencia muy dramáticos. La violencia en los condominios, la mediación de los condominios. Por un parqueo ha habido muerte. La mediación juvenil, porque necesitamos construir portadores, interlocutores que conecten con una juventud que, según los datos estadísticos, está muy vulnerable ante los niveles de violencia y de conflictividad. Pero también tenemos la mediación en los centros penitenciarios, esa que se está ejecutando, se quiere ejecutar dentro del nuevo modelo penitenciario, y está la mediación en el manejo de los conflictos viales. Luego pasamos entonces al escenario de la construcción de la red de los centros, casas o espacios de mediación y conciliación de conflictos, y terminamos en la generación del conocimiento. Quiere decir, debemos formar, debemos potencializar capacidades para que den respuesta, formar individuos que ayuden en ese proceso. Y ahí entra también lo que es el observatorio de la violencia y los conflictos y una mesa de coordinación interinstitucional, porque todas las experiencias debemos articularlas, ¿verdad? Y qué bueno cuando nos reunimos en una mesa redonda donde cada quien plantee sus propósitos y los objetivos y qué se persigue y qué queremos dar y cómo podemos aportar de cara a que al final tengamos la efectividad de este proceso.
¿De qué manera puede una persona acercarse y conocer más del sistema? ¿Cuáles serían los contactos? Bueno, los teléfonos de la Procuraduría, 809-533-3522, extensión 220. Sí, ahí estamos a las órdenes. Además tenemos ya como un logro visible un edificio que pudimos conseguir en la parte norte del Distrito Nacional, en el ensanche Luperón, una propuesta que se planteó a la Agencia de Cooperación Española y a la Fundación de Ayuda contra la Droga, de un convenio que tenían con Casa Abierta. Obtuvimos esa transferencia de esa edificación con su currícula, con su experiencia, y ahí estamos trabajando un centro de mediación y conciliación de conflictos en la Barney Morgan 237, si mal no recuerdo. Además de eso, también están las redes sociales, donde podrán, accesando a la misma, ir conociendo de las diferentes actividades y las informaciones del sistema, del SINAREC. Bueno, nos queda todavía mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Apenas empezamos, de verdad que sí, apenas empezamos, es un gran desafío, es un gran desafío. Lo que queremos es que cada uno, hará lo que nos están viendo en este momento, anidemos la esperanza. Sabemos que siempre hay tropiezo en toda iniciativa, pero esto tiene sentido. Y el sentido está para ti, el sentido está para mí, el sentido está para tu familia, el sentido está para tu comunidad y el país. Porque muchas veces pensamos que a mí no me llegará la violencia, pero por más formación que le estemos dando a nuestros hijos, dentro de nuestro papel de ser papá, ¿verdad? Nuestros hijos van a la universidad, se mueven a la diversión, se mueven al colmado si es en un barrio como tal. Es decir, tienen que movilizarse y pueden ser víctimas de el no prestarle atención a la violencia. Yo creo que es un trabajo en conjunto. No es solamente, no es quitarnos, ¿verdad?, responsabilidades, es que todos tenemos que asumir esto como un compromiso, porque al final la paz nos ayuda a todos. Bueno, magistrado, seguimos trabajando, así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias, complacido, y bueno, estamos siempre a la disposición. Y a ustedes las gracias por seguir las entrevistas del Observatorio Judicial Dominicano. Recuerden consultar nuestros productos en nuestra página web www.ojd.org.do y también en nuestras redes sociales. Será hasta una próxima.